Un piano suena en la penumbra. Las notas parecen salir del alma de alguien que ha visto pasar el tiempo y ha aprendido a escucharlo. Una melodía suave, íntima, que de pronto despierta una pregunta que marcó la historia sentimental de todo un país. ¿Y cómo es él? Esa frase, tan simple y tan universal, ha acompañado amores, rupturas y silencios durante décadas. Hay canciones que se escuchan y se olvidan, pero hay otras que se quedan a vivir con nosotros. Y en España, nadie duda de que José Luis Perales escribió muchas de esas canciones que se quedan, que curan, que duelen, que acompañan. Lo curioso es que el hombre detrás de esos versos no buscó la fama. No soñaba con luces ni con aplausos. Soñaba con comprender por qué el amor hace que una persona se quede y otra se marche. Su vida no comenzó en un gran escenario, sino en un pequeño pueblo de Cuenca, donde el silencio pesaba tanto como la tierra seca, y donde la música era un lujo que llegaba por la radio. José Luis Perales fue, ante todo, un observador del alma. Un niño que creció entre el campo y la fe, en una España que apenas despertaba del miedo y de la escasez. Su infancia fue una escuela de humildad, y en ese entorno aprendió algo que marcaría para siempre su manera de componer. Las emociones más verdaderas son las que se dicen con palabras sencillas. Antes de que nadie conociera su rostro, ya había escrito una de las melodías más inmortales del idioma español. Porque te vas, interpretada por Janet, cruzó fronteras y se convirtió en símbolo de una generación. Una canción escrita por un hombre desconocido que, sin buscarlo, tocó el corazón de millones. Años después, cuando parecía haberlo contado todo, España se detuvo ante un rumor absurdo: su muerte. Fue el verano de 2020. En pocas horas, las redes y los telediarios se llenaron de mensajes de despedida. Miles de personas lloraban al autor de su infancia. Pero desde su casa de Cuenca, con una sonrisa tranquila, Perales apareció en un video y dijo: «Estoy más vivo que nunca». Ese instante fue más que una aclaración. Fue una lección. En medio del ruido, la calma de un hombre que siempre prefirió hablar con el alma, recordó al país que la verdad también puede decirse despacio. José Luis Perales no necesitó escándalos para ser recordado. Su legado no se mide en premios, sino en emociones compartidas. Es el retrato de un creador que hizo del amor su herramienta y del silencio su refugio. Hoy, en Rastro de Historia, viajaremos a sus orígenes. Descubriremos cómo un joven ingeniero que escribía canciones para otros terminó convirtiéndose en la voz de los sentimientos de toda una generación. Porque la historia de José Luis Perales no es solo la de un músico, sino la de un hombre que aprendió a transformar el dolor, la nostalgia y la esperanza en poesía. Esta es la historia de un artista que no gritó para ser escuchado, que no buscó ser leyenda, pero terminó siéndolo. Esta es la historia de José Luis Perales, el hombre que convirtió la ternura en una forma de eternidad. José Luis Perales Morillas nació el 18 de enero de 1945 en Castejón, un pequeño pueblo de Cuenca que apenas superaba los 200 habitantes. Aquel lugar, perdido entre montes y caminos polvorientos, fue el escenario de una infancia sencilla, marcada por el trabajo, la fe y la música que salía de una vieja radio de válvulas. España aún respiraba la posguerra, un tiempo de silencios y sacrificios, donde los sueños parecían un lujo. Su padre, un electricista humilde y disciplinado, pasaba los días arreglando lámparas y motores para los vecinos. Su madre, una mujer serena y devota, mantenía la casa con una dulzura que José Luis nunca olvidaría. En ese entorno aprendió a valorar lo esencial: la palabra dada, el respeto, la bondad. Aquellos valores serían la base de su música, la razón por la que sus letras jamás sonaron falsas. De niño era reservado, casi tímido. Le gustaba observar, escuchar, comprender sin interrumpir. A veces se quedaba en la ventana mirando cómo el viento agitaba los trigales. Decía que allí aprendió su primer ritmo, el sonido del campo cuando nadie hablaba. En su silencio se formó un oído que no solo percibía notas, sino emociones. Su primer contacto con la música llegó gracias a la radio familiar. En las noches frías de invierno, se reunían en torno a ese aparato que iluminaba con una tenue luz naranja.
Por él escuchó por primera vez a los grandes cantautores latinoamericanos, a Charles Aznavour, a los boleristas cubanos y mexicanos. Aquellas voces lejanas despertaron algo en él. Comprendió que la música podía decir cosas que las personas no se atrevían a pronunciar. A los 12 años su padre le consiguió una guitarra usada. Estaba vieja, con una cuerda rota, pero para José Luis fue un tesoro. Pasaba horas intentando reproducir lo que oía en la radio. Pronto empezó a inventar sus propias melodías. Al principio eran torpes, inocentes, pero detrás de cada una había verdad. Sin saberlo, ya estaba entrenando su alma de compositor. En el colegio era buen estudiante, aunque distraído. Sus profesores lo describían como un chico serio, educado, con una mirada curiosa. En el fondo, soñaba con algo más que con fórmulas y tareas. Soñaba con escribir una canción que alguien, algún día, pudiera sentir como suya. Cuando cumplió 18 años, se trasladó a Sevilla para estudiar ingeniería eléctrica. No fue una decisión artística, sino práctica. En la España de los 60, dedicarse a la música parecía imposible. Sin embargo, en la residencia universitaria donde vivía, su guitarra empezó a hacerse famosa. En las noches largas, entre risas y vino barato, José Luis cantaba para sus compañeros. Ellos decían que su voz tenía algo distinto, algo que calmaba. En aquellas noches, entre cables y melodías, se fue gestando su destino. A veces, después de cantar, anotaba frases en un cuaderno. Algunas eran simples pensamientos. Otras terminarían convertidas en versos de canciones inmortales. Tras licenciarse, consiguió trabajo en una empresa de electricidad en Madrid. La capital era el corazón de la España que empezaba a cambiar. La censura seguía presente, pero el arte buscaba grietas para respirar. José Luis trabajaba de día como técnico y de noche componía. En su pequeño piso del barrio de Carabanchel, escribió decenas de canciones que nunca pensó mostrar. En 1969, un amigo le animó a enviar una maqueta a Hispavox, una de las grandes discográficas del país. Perales no esperaba nada, pero unos meses después recibió una llamada que cambiaría su vida. Le ofrecían trabajo como compositor, no como cantante, sino como autor para otros artistas. Para un joven de Cuenca, aquello era un sueño. Durante los primeros años 70 escribió canciones para cantantes emergentes. Sin embargo, ninguna se comparó con ¿Por qué te vas? Aquella melodía melancólica nació una noche de insomnio. La escribió sin pensar en el éxito. Como una confesión personal, cuando Janet la grabó, Perales no imaginaba lo que vendría. En 1976, el director Carlos Saura la incluyó en su película Cría cuervos. La cinta triunfó en el Festival de Cannes, y la canción se convirtió en fenómeno internacional. En Francia, Alemania y América Latina, todos la cantaban. La voz frágil de Janet se unió a las palabras de Perales, y juntos crearon una pieza inmortal. A partir de ese momento, José Luis comprendió que la música sería su destino. Había encontrado una forma de comunicación más profunda que cualquier discurso. No necesitaba gritar, solo contar historias con verdad. La vida lo estaba preparando para convertirse en la voz emocional de un país que buscaba aprender a sentir otra vez. El éxito de ¿Por qué te vas? Fue un terremoto silencioso que cambió para siempre la vida de José Luis Perales. Aquel joven ingeniero eléctrico, discreto y reservado, pasó de ser un compositor anónimo a convertirse en una figura imprescindible dentro de la música española. Las discográficas lo buscaban, los artistas lo llamaban, y el público comenzaba a reconocer su rostro. En 1973 grabó su primer disco, Mis canciones. El título no podía ser más honesto. Era una declaración de identidad. El álbum contenía temas sencillos, directos y profundamente humanos. El público lo recibió con sorpresa y ternura. La voz de Perales no era potente, pero tenía una cualidad que pocos artistas poseen: la cercanía. Cada palabra sonaba verdadera. Cada pausa tenía sentido. España vivía los años de la transición. El país salía de décadas de dictadura y aprendía a expresarse otra vez. En medio de esa revolución cultural, las canciones de Perales se convirtieron en refugio. No hablaban de política, pero sí de lo esencial. En un tiempo de gritos y cambios,
Su voz ofrecía calma. En 1974 lanzó Celos de mi guitarra, que fue un éxito rotundo. Luego llegaron Te quiero y te vas. Quisiera decir tu nombre. Cada tema era un retrato emocional de la vida cotidiana. Los oyentes se reconocían en sus letras. Era como si alguien hubiera puesto palabras a lo que ellos no sabían decir. La consagración definitiva llegó en 1982 con ¿Y cómo es él? Había escrito la canción para Julio Iglesias, pero decidió grabarla él mismo. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. El tema se convirtió en un fenómeno mundial. Cruzó fronteras, idiomas y generaciones. La pregunta del título se volvió universal. A partir de ese momento, José Luis Perales dejó de ser un autor para otros. Se convirtió en un intérprete querido y respetado. Pero no cambió su esencia. Seguía viviendo en Cuenca, junto a su esposa Manuela y sus hijos, alejado de la vida de celebridad. Terminaba los conciertos y volvía a casa. Decía que necesitaba el silencio para seguir escribiendo. Durante los años 80 su ritmo de trabajo fue incansable. Grababa discos, componía para otros artistas y recorría el mundo en giras multitudinarias. En México llenó el Auditorio Nacional, en Argentina agotó entradas en el Luna Park, en Chile, miles de personas cantaron sus canciones con los ojos cerrados. En cada escenario se repetía la misma magia. Su voz suave unía a públicos de distintas generaciones. Pese a la fama, Perales conservó su humildad. En entrevistas solía decir que la música era un lugar para encontrarse, no para escapar. Para él, componer era una forma de ordenar el corazón. Esa visión sencilla lo mantuvo en equilibrio durante toda su carrera. Su repertorio creció con temas que se volvieron clásicos. Un velero llamado Libertad. ¿Qué pasará mañana? Que canten los niños, amada mía, compro. Cada canción contenía una historia, una emoción, un instante de sinceridad. Su música tenía la capacidad de hablar de lo íntimo, sin caer en el sentimentalismo vacío. Que canten los niños nació de una experiencia personal. Había visitado instituciones donde niños en situación de pobreza recibían ayuda. Salió conmovido. Decidió escribirles una canción. Lo hizo sin pretensiones, pero terminó convirtiéndose en un himno a la inocencia y la esperanza. Fue interpretada en escuelas, en actos benéficos, en iglesias. Su mensaje trascendió lo musical. En los años 90, cuando la industria se llenó de nuevas modas, José Luis Perales siguió su propio camino. Grabó Entre el agua y el fuego, Calle Soledad y Gente maravillosa. Cada disco era distinto, pero todos compartían la misma coherencia. Melodías limpias, letras cuidadas, emoción sin artificios. A la vez, continuó escribiendo para grandes figuras. Rafael, Isabel Pantoja, Paloma San Basilio, Rocío Jurado y otros intérpretes llevaron su firma en canciones que hoy siguen siendo recordadas. Tenía un talento especial para entender la voz y el carácter de cada artista. No imponía su estilo. Escuchaba y luego componía. En el escenario, José Luis Perales no necesitaba adornos, ni luces estridentes, ni coreografías. Solo un piano, una guitarra y su voz. Cada concierto suyo era un encuentro emocional. La gente cantaba con él, reía, lloraba, se abrazaba. Había algo profundamente humano en su manera de presentarse ante el público. En pleno auge de su fama, su imagen se asoció a la serenidad. Mientras otros se perdían en el ruido de la televisión o en los excesos de la popularidad, él se mantuvo firme. Para muchos, representaba la honestidad, la pureza y la elegancia discreta. Su éxito fue la consecuencia natural de su coherencia. Cuando le preguntaban por qué no cambiaba su estilo, respondía con una sonrisa. Decía que seguía sintiendo lo mismo que cuando empezó. Esa frase resume toda su trayectoria. Nunca compuso para agradar. Compuso porque lo necesitaba. Y el público lo sintió así. A finales del siglo XX, su obra ya era parte del patrimonio emocional de millones de personas. En América Latina, sus canciones acompañaban bodas, despedidas y reencuentros. En España, formaban parte de la memoria familiar. Y en su pueblo, en Cuenca, seguía siendo el mismo vecino amable que saludaba al pasar. Cada canción suya era una historia. Cada historia, una verdad.
José Luis Perales había alcanzado lo que pocos logran: ser querido sin escándalos, ser admirado sin pretensiones y ser eterno sin buscarlo. Hablar de escándalos en la vida de José Luis Perales es hablar del silencio. En una industria donde el ruido es parte del negocio, él eligió otro camino. Nunca buscó polémicas, ni titulares, ni provocaciones. Su carrera fue limpia, guiada por la coherencia. Por eso, cuando el país creyó que había muerto, el impacto fue tan profundo. Fue en agosto de 2020. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida. La noticia de su supuesto fallecimiento se extendió como un incendio. Los telediarios lo mencionaban, los artistas lo homenajeaban, los fans escribían palabras de tristeza. España lloraba a José Luis Perales, pero unas horas después, desde su casa de Cuenca, apareció un video grabado con su teléfono. Se lo veía sonriente, tranquilo, rodeado de luz natural. Con esa voz pausada que lo caracterizaba, dijo simplemente: «Estoy más vivo que nunca, preparando un nuevo disco». Y volvió a sonreír. El país respiró aliviado. El rumor había sido falso, pero sirvió para demostrar algo más fuerte que cualquier desmentido. José Luis Perales era parte de la vida emocional de España. La gente lo lloró como a un amigo, no como a una figura pública. Ese día entendió su verdadera dimensión. No era solo un artista, era un símbolo. Ese falso adiós también reveló otra verdad. La serenidad era su manera de resistir. En tiempos de ansiedad y escándalo, su calma era revolucionaria. No necesitaba levantar la voz para ser escuchado. Bastaba con su presencia. A lo largo de su carrera, rechazó numerosas oportunidades que podrían haberlo convertido en una figura mediática. No le interesaba aparecer en programas de cotilleo ni formar parte del circo televisivo. Prefería el anonimato del campo a la exposición de la fama. En las entrevistas hablaba con humildad. Decía que era un hombre de familia, un compositor que solo quería escribir lo que sentía. Su vida privada fue siempre un territorio protegido. Casado con Manuela desde joven, formaron una pareja estable en un mundo donde eso era raro. Tuvieron 2 hijos y una rutina tranquila entre Cuenca y Madrid. Ella fue su compañera, su refugio y su primera crítica. Decía que muchas canciones nacieron después de una conversación con ella. Mientras otros artistas se reinventaban a través del escándalo, Perales se mantuvo en su línea. No cambió de rumbo. No necesitó reinventarse. Su público lo seguía porque sabía lo que iba a encontrar en sus canciones: verdad, ternura, coherencia. Algunos críticos lo acusaron de ser demasiado romántico, incluso conservador. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario. En una sociedad que glorifica la ironía y el sarcasmo, él reivindicó la emoción. Habló del amor sin vergüenza, de la bondad sin miedo al ridículo. Su aparente simplicidad escondía una profundidad que solo los años hicieron visible. En entrevistas posteriores, se refirió a aquellos comentarios con una sonrisa. Dijo que no le molestaban, que prefería ser fiel a sí mismo antes que seguir modas. Y añadió que escribir sobre el amor, en cualquiera de sus formas, era su manera de entender la vida. Hubo otros momentos de silencio voluntario. A veces pasaban años sin que publicara un nuevo disco. Los medios lo daban por retirado. Pero él seguía componiendo en su casa, sin presión. Decía que las canciones no se buscan, llegan cuando tienen que llegar. Esa paciencia formaba parte de su arte. Durante la última década de su carrera, eligió aparecer solo cuando tenía algo que decir. No participó en realities, no usó redes sociales para promocionarse, no se dejó arrastrar por el ritmo frenético del presente. Su relación con el público se mantenía intacta gracias a la fuerza de sus canciones. Cuando en 2021 anunció su última gira, Baladas para una despedida, lo hizo sin dramatismo. Dijo que no se iba del todo, que simplemente cambiaba de escenario. El público entendió el mensaje. Su despedida no era un final, era una celebración. Así fue siempre José Luis Perales. Un artista capaz de convertir el silencio en poesía y la calma en una forma de resistencia. Mientras otros buscaban escándalos para mantenerse vivos, él demostró que la pureza también puede perdurar. En 2021,
José Luis Perales anunció que dejaría los escenarios. Lo hizo sin lágrimas ni grandes titulares. Dijo que no se trataba de una despedida, sino de un cambio de lugar. Seguiré escribiendo, pero ahora desde casa, explicó, con la serenidad que siempre lo acompañó. Así comenzó su última gira, Baladas para una despedida. Una serie de conciertos que se transformaron en una celebración de medio siglo de música. Cada recital era una reunión de generaciones. Padres, hijos y abuelos cantaban juntos las mismas canciones. En los teatros de España, en los auditorios de México, Chile, Argentina y Colombia, la emoción era la misma. Cuando sonaban los primeros acordes de Un velero llamado Libertad o ¿Y cómo es él?, la gente se levantaba, aplaudía, lloraba. Perales observaba en silencio y sonreía. Decía que ese era el mejor premio de su vida. El último concierto fue especial. Al terminar, se quedó unos segundos mirando al público. Había miles de personas en pie, coreando su nombre. Con voz suave, dijo: «Gracias por dejarme acompañar vuestras vidas». Sin drama, tras la gira, volvió a su pueblo natal. En Castejón, los vecinos lo recibieron como a un hijo querido. Paseaba por las calles, saludaba a todos y conversaba en los cafés. Volvió a sentarse al piano, a escribir sin prisa. Decía que necesitaba volver al origen, a la tierra donde había aprendido a escuchar el silencio. En su casa, rodeado de su esposa Manuela, de sus hijos y de sus nietos, encontró la paz que siempre había buscado. La prensa le preguntó si no le daba miedo desaparecer. Respondió con calma. Dijo que un artista no desaparece cuando deja de actuar, sino cuando deja de emocionar. Y sus canciones seguían vivas, en las radios, en las bodas, en las despedidas, en los bares y en los coches. Su voz seguía acompañando a la gente. Su legado es inmenso. Más de 500 canciones registradas, 30 álbumes de estudio, millones de copias vendidas y decenas de versiones en diferentes idiomas. Pero más allá de las cifras, su verdadera herencia es emocional. Logró que la gente volviera a creer en la sencillez. Demostró que una melodía suave puede ser más poderosa que un grito. Artistas de varias generaciones reconocen su influencia. Pablo Alborán, Rosalén, Vanessa Martín, incluso jóvenes cantautores latinoamericanos, han hablado de él como un referente, no solo por su talento, sino por su integridad. José Luis Perales representa una forma de entender la música como un acto de honestidad. En una entrevista reciente, un periodista le preguntó cómo quería ser recordado. Él respondió sin dudar: como un hombre normal que escribió canciones para gente normal. Esa frase resume toda su filosofía. No aspiró a la gloria, solo a la verdad. Su música trascendió géneros, ideologías y fronteras. En América Latina, sus canciones son parte de la memoria colectiva. En España, forman parte de la historia emocional de varias generaciones. En su pueblo, es el ejemplo de que la fama no cambia a quien tiene raíces firmes. Cada una de sus letras guarda un fragmento de humanidad. Porque te vas, habla del adiós inevitable. ¿Y cómo es él? Retrata los celos y la aceptación. Un velero llamado Libertad representa el deseo de escapar sin perder la esperanza. Que canten los niños es una plegaria a la inocencia. Todas juntas forman un mapa emocional de lo que significa vivir. Hoy, escuchar a José Luis Perales es viajar al interior de uno mismo. Su voz invita a detenerse, a respirar, a sentir. En una época dominada por la prisa, su legado es un recordatorio de que las emociones necesitan tiempo. La ternura también puede ser un acto de valentía. En los homenajes que ha recibido, se repite una idea. Su obra no pertenece solo al pasado. Sigue viva en el presente. Cada generación lo redescubre de una forma distinta. Algunos lo escuchan por nostalgia, otros por curiosidad, otros porque encuentran en sus palabras una calma que ya no existe en la música moderna. José Luis Perales no fue un ídolo fabricado por la industria. Fue un hombre que escribió desde el alma. Su grandeza reside en haber hecho de lo simple algo eterno. No necesitó reinventarse, porque nunca fingió ser alguien distinto. Su coherencia fue su arte, y su arte, su refugio. Hoy, mientras el tiempo avanza,
Su figura se agiganta, no por el número de discos vendidos, sino por la profundidad de su mensaje. En cada melodía suya hay un recordatorio. La sensibilidad no pasa de moda, y cuando una canción logra hacer que alguien sienta, esa canción se vuelve inmortal. José Luis Perales sigue ahí, en la memoria de un país, en las radios de los pueblos, en los corazones de quienes alguna vez amaron, lloraron o soñaron con sus canciones. Su voz, serena y humana, acompaña al tiempo como una brisa constante. Esa es su verdadera eternidad, no la del mito, sino la del hombre que supo cantar lo que todos sentimos. José Luis Perales, el compositor que convirtió la ternura en un legado.